Y por eso la primera palabra que he puesto allí es la palabra historia, porque la razón que hay para todo esto es cuál ha sido la evolución de todas estas celebraciones, que son celebraciones litúrgicas, ¿no? La segunda palabra es celebración, porque hablaremos de las celebraciones, no vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Y luego el sentido, que esto que tú has dicho, la espiritualidad, bueno, el sentido de las diversas celebraciones que hay en el fondo, ¿no? Quiero hacer referencia desde ahora al folleto que he visto yo aquí de Francisco Martínez, que lo conocéis bien, y esto estará totalmente impregnado de todas sus charlas y de todas sus reflexiones, donde hay unas meditaciones muy profundas sobre el tema. Sí, sí. Yo no lo tenía, pero he visto, ojeándolo, que tiene una parte muy, muy importante de meditación, de reflexión. Él iba siempre muy al fondo, ¿no? Lo mío se va a quedar un poquito en la periferia, que es un poquito lo que dice el Papa Francisco. Es decir, acercándonos a lo que hay allí, cómo se ha llegado a eso. Pero luego había que profundizar, ¿eh? Se puede profundizar en meditación como hace él, o podremos profundizar luego nosotros en la participación en los actos, que entonces sí que será una cosa mucho más personal, ¿no? Entonces, esto sería un poquito la justificación del título, ¿no? Deciros que estamos en un tema litúrgico, es liturgia lo que vamos a hablar, ¿eh? No va a ser de otras cosas, no es teología, está bien una parte de la teología, pero es liturgia. Y para hacer una referencia, que esto sí que es facilito, es el ciclo litúrgico, el año litúrgico, ¿no? El año litúrgico, sabéis, comienza con el ciclo de la Navidad. Adviento, Navidad es un ciclo. Luego empieza un poquito desde el tiempo ordinario, muy poquito, porque enseguida viene el siguiente ciclo, que es el ciclo pascual. Es que el ciclo pascual abarca desde el comienzo de la Cuaresma hasta nada más y nada menos que a Pentecostés. Es que el ciclo pascual es casi el 30% del calendario litúrgico y luego ya viene, después del ciclo pascual, ya viene el tiempo ordinario, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a centrarnos en el ciclo pascual, pero no en todo el ciclo pascual. El medio está la Semana Santa, que ya la tenemos muy cerquita. Luego, en medio de la Semana Santa está el Triduo Pascual, evidentemente, que es lo mismo que la Pascua, ¿no? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Lo que sí que es importante, la importancia que se le da desde todo el punto de vista litúrgico a la celebración de la Pascua, Entonces, he empezado con una referencia a la Pascua judía. Tenéis allí una foto arriba, ¿la habéis visto? ¿Qué sucede en el siglo I? Porque está claro que Jesús lo que hizo fue celebrar la Pascua. Y en la celebración de la Pascua es cuando asistimos a su muerte, condena, etcétera, como sabemos bien, ¿eh? Entonces, que en el siglo I las pequeñas comunidades cristianas comienzan celebrando el domingo, que podríamos llamar la Pascua dominical, ¿no? Es el día del Señor, el día del Kyrios resucitado, ¿no? Y de ahí, por influencia de la religión judía, se pasa a lo que es la Pascua anual, que es de la cual vamos a hablar, la Pascua anual. La fiesta de la Pascua es muy antigua, quizás es la más antigua de Israel, y su origen era ganadero, ¿no? Para los nómadas el año empezaba en primavera, tiempo en que florece el desierto y las ovejas tienen sus crías. La Pascua se celebra en el 14 de Nisán. Nisán es el mes que empieza en la primera noche de la luna llena de primavera, cuando los pastores celebraban su despedida al marchar del desierto a otras tierras montañosas. Lo hacían con una comida a base de cordero, ensalada de hierbas amargas y panes ácimos, hechos con la cebada nueva, sin la levadura vieja. Sus tiendas habían sido marcadas con la sangre del cordero para recabar la protección divina. No se usaban vasijas y se comía todo, dispuestos a partir de madrugada. Y había otra alternativa que era la que celebraban no los pastores, sino los agricultores. Y los agricultores celebraban la cebada, que habían recolectado la nueva cebada, y hacían un pan ácimo a partir de esa cebada y lo celebraban, ¿no? Bueno, pues entonces ese hecho que es primitivo, se le dan en la religión judía una investidura, vamos a llamarlo, bíblica, que va a ser el comienzo de su propia fe judía. Entonces, la palabra Pascua, en hebreo Pesha, significa, como sabéis bien, pasar de lado, pasar por alto, ¿no? Y en el Antiguo Testamento
está la celebración de la Pascua judía, recordando pues, el texto del Éxodo, ¿no? Que es, como no vamos a recordarlo ahora, porque aquí todos somos expertos en la Biblia y esto sí que lo sabemos todos, ¿no? Lo que representa el Éxodo y el comienzo del Éxodo, con todo el tema de la sangre del cordero, con las tiendas, que el Señor lo perdona, en fin, el comienzo del Éxodo, ¿no? Y luego además, por ejemplo, ya se sistematiza y en el libro del Deuteronomio aparece perfectamente explicado cómo tiene que celebrarse esta fiesta, la Pascua, ¿no? Deciros que los judíos sí que tenían un acto muy especial en su Pascua, que era lo que llaman el Seder, que era la cena pascual. Y esa cena pascual tenía como base, evidentemente, algo que os podéis imaginar, que es el cordero pascual. Claro que había que matarlo, había que decir, y había toda una serie de ritos, ¿no? Entonces, en un primer momento, en la historia del pueblo judío, la Pascua se celebraría por las tribus en su lugar de residencia, pero hubo alguna reforma, por ejemplo, de Josías en el siglo VII antes de Cristo, que dijo que no, había que celebrarla en Jerusalén, con lo cual se convirtió en una fiesta de peregrinación. La gente ya no lo hacía en sus casas, en sus sitios donde estaban, sino que iban allá a Jerusalén, y aquí es donde se explica pues, los viajes que aparecen en las referencias a los evangelios, peregrinación para la Pascua hemos ido y tal, y todo esto. Oye, el evangelio de hoy, ¿no? ¿Va a venir o no va a venir, ¿no? Que hemos escuchado, ¿no? Que era un poco lo que se está hablando en aquellos momentos, ¿no? Entonces, esa celebración pascual se seguía celebrando ahí en Jerusalén, en grupos familiares, en grupitos más amplios incluso, que podía ser entre 10 y 100 personas. En la víspera anterior se sacrificaban los corderos en el atrio del templo y con ocasión de esta fiesta pues venían cantidad de personas de todo el mundo allí en Palestina, ¿no? Con una, vamos a llamarlo, una connotación especial, porque estaba vinculada a la espera del Mesías. Era una fiesta mesiánica que esperaban que el Mesías viniera, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, viene la práctica judía de que en el Seder se deja la puerta abierta y ahí se deja un plato puesto, sin silla y tal, por si quiere venir alguien, el Mesías, para hacerlo. Es una tradición de lo que es la celebración de la Pascua, ¿no? Y en la diáspora helenista lo que sí que pasó fue que esta fiesta, que era más conmemorativa y que tenía su vinculación con Jerusalén, pues ahí se celebraba sobre todo desde un punto de vista más ascético, más moral, ¿no? Es decir, en la Pascua era el momento en que pues, la gente tenía que comportarse bien y tenía que adecuar su comportamiento a lo que era la religión judía, ¿no? ¿Qué sabemos de la Pascua y Jesús? Pues sabemos una cosa, que hay una conexión totalmente directa entre Cristo, su muerte y las celebraciones pascuales. La pasión y muerte de Jesús se desarrolla en el contexto pascual. En los sinópticos, Jesús sería condenado la noche de Pascua y crucificado, Pascua judía, y crucificado el día siguiente, poniendo de relieve que la última cena es la Pascua nueva. La última cena de Jesús coincide con la cena pascual judía. Para el cuarto evangelio, Juan, es distinto. Los acontecimientos pascuales acontecerían 24 horas antes, ya que Jesús moriría cuando se degollaban a los corderos de Pascua, la tarde previa al 14 de Nisán. Juan lo que quiere acentuar es la imagen del cordero pascual, identificando a Jesús con lo que sería esa espera del mesianismo pascual judío, ¿no? La muerte de Jesús en la cruz, en el día y hora en que se ofrecían los corderos en el vecino templo, se veían en Juan como el auténtico cumplimiento del sentido profético del rito pascual. Y para Pablo, Cristo es el cordero pascual de los cristianos. Con lo cual hemos acabado el número 1 y vamos a ir al número 2. Nos vamos a meter ya directamente en la Pascua cristiana. ¿Vamos bien o no? ¿Os parece? Bueno, a veces le digo por una razón, cuando se lee se va un poquito más rápido, ¿no? Es una cosa, si no, uno empieza ya a hacer digresiones y tal, pero bueno, así de esa manera vamos avanzando, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se celebraba la Pascua cristiana en los primeros momentos? Entonces, desde la generación apostólica, cada domingo, las comunidades cristianas hacían memoria de la resurrección del Señor, pero cada domingo. Pero teniendo al lado, como estaban viviendo en ese contexto, la celebración de la Pascua judía, pues estaba clarísimamente
que habría que celebrarla también, pues como hacían los judíos. Y esto sucedió no en el siglo I, sino a comienzos del siglo II, ¿no? En Jerusalén, en toda la zona de Asia Menor, que era donde estaban más vinculados los apóstoles. Estamos hablando de las comunidades apostólicas, ¿no? Que han tenido relación directamente con Jesús, ¿no? Y la Iglesia romana, un poquito ya más lejos, pero en fin, también lo hizo a mediados del siglo II, cuando lo empezaron a celebrar, ¿no? Hay dos temas que son muy interesantes y es el tema de las fechas, porque es un poquito complicado, ¿no? Cuando se celebra la judía, la cristiana y todos estos temas, ¿no? Entonces, hay una gran controversia que es muy técnica, que se llama la cuestión cuatordecimana. ¿Y eso qué diréis? Es una cosa muy técnica. Cuatordecimana viene del latín, quatordecim, 14 en latín, ¿no? Entonces, es el día 14, el tema del día 14, ¿no? Entonces, había un enfrentamiento sobre cuándo había que celebrar la fiesta. Y que algunos pensaban que celebraban la Pascua el día de Viernes Santo, como los judíos, que era el 14 de Nisán hebreo. Y en cambio, otros, usando el tema del domingo, que para aquellas comunidades era más importante, lo celebraban el domingo siguiente. Ahí había un pequeño conflicto, ¿no? Lo cierto es que para todos ellos la Pascua era, sobre todo, la muerte de Cristo era el viernes, pero que se culminaba, evidentemente, con la resurrección, ¿no? Pero ahí había un pequeño problemilla, ¿no? Entonces, los cuatordecimanos, los que decían que tenía que ser el viernes, usaban una lectura más literal del Evangelio de San Juan, diciendo que lo que había hecho Jesús era sustituir la Pascua hebrea, por lo tanto la vamos a celebrar en el mismo momento que ellos, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Celebraban la Pascua ayunando todo el viernes, ayunaban porque el ayuno formaba parte de lo que era el rito, ayunaban y luego terminaban con una Eucaristía al finalizar la tarde. Eso eran los de los cuatordecimanos. Y luego estaba por otro lado, que era la postura mayoritaria, vamos a llamarlo, la más general, donde decían, bueno, vamos a ver, si los judíos ya han celebrado la Pascua y tal, nosotros es una tontería que sigamos manteniendo el ayuno, porque todo está muy vinculado al tema del ayuno, de verdad. Entonces el ayuno acababa con la celebración de esto, pero si ya no tiene ningún sentido el esperar la resurrección y tal, no, pues oye, vamos a ver. Lo que se hacía era, dice, vamos a esperar al domingo, que es la hora de la resurrección, y cuando llegue el domingo es cuando nosotros ya romperemos el ayuno y celebraremos nuestra fiesta. Eran las dos opciones, ¿no? ¿Cuál salió adelante? Pues salió adelante no la primera, que es decir, oye, el ayuno lo rompemos cuanto antes como los judíos, sino que vamos a hacerlo un poquito más tarde, el día del domingo, que era ya más importante. Pero bueno, esto en el siglo II fue una controversia importantísima, ¿no? Por ejemplo, el Papa Niceto de Roma contra el obispo Policarpo de Esmirna, porque en Asia Menor y los vinculados a Jerusalén preferían la opción judía, la del viernes, ¿no? En cambio, en Roma más bien preferían la del domingo, que era un poquito más novedosa, ¿no? Y a finales del siglo II, Polícrates de Éfeso, que era obispo de Éfeso, con el Papa Víctor de Roma, es que el Papa Víctor de Roma le llegó a amenazar con la excomunión, que no salió adelante porque intervino San Ireneo de León, que dijo, por favor, hermanos, comportaos y vamos a hacerlo como Dios manda, ¿no? Entonces se impuso el uso romano, es decir, que el domingo debía celebrarse el misterio de la resurrección y hasta aquel día no se rompía el ayuno pascual. Estaban 2 días de ayuno preparando esa fiesta, ¿no? Entonces, había otro problema vinculado al calendario, ¿no? Es decir, vamos a ver, el 14 de Nisán es el calendario solar, que los judíos lo tenían muy claro, ¿no? Pero habría que ver qué día era ese, ¿no? Exactamente, porque no estaba la cosa clara. Había varios calendarios, concretamente el calendario alejandrino, que era el que se celebraba la Pascua el domingo siguiente al plenilunio después del después del equinoccio de primavera, que es un poco lo que se determinó en el Concilio de Nicea para ver en qué fecha exacta había que celebrar la Pascua, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy interesante y es que, bueno, pues las iglesias orientales, mucho más vinculadas al tema más tradicional judío, alejandrino y todo esto, pues se apuntaron a
a la forma más judía, ¿no? Y luego, en las iglesias más romanas, pues usaron un poquito la versión un poquito más rompedora, ¿no? Por parte de los cristianos occidentales para desengancharse de los usos judíos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI hubo un intento del Papa Gregorio XIII que reformó el calendario, como sabéis bien, reformó el calendario juliano, que era el que existía, con el calendario gregoriano, porque había habido un desfase de 10 días, que eran los que se habían ido acumulando a raíz de cómo se celebraba todo esto, ¿no? Entonces, y todo de repente 10 días del calendario. Y esto fue en su origen algo que ha motivado el que esté tan distante la celebración de las iglesias orientales, de las nuestras, ¿no? De la Pascua Oriental, que no coincide de ninguna manera con la nuestra, ¿no? También, como cosa simpática, el año 1955, es decir, el cardenal Willebrands, que era un cardenal católico, consultó a todos, a toda la Iglesia, para que, oye, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a celebrar la Pascua al mismo día. Oye, vamos a empezar un poco ese testimonio ecuménico, nos ponemos de acuerdo, orientales, vamos a llamarlo, y católicos, ¿no? O romanos y los del Asia Menor, para celebrarla el mismo día y tal. Dice, no salió adelante la cosa porque respondieron, no está maduro el tema, tenemos que seguir reflexionando, ¿no? Y luego también hay una diferencia en cuanto al sentido, ¿no? Para muchos, Pascua está relacionada con el sentido de pasio, padecer, ¿no? Con lo cual, el tema, la imagen del cordero inmolado, la imagen un poquito más negativa de la cruz, etcétera, poniendo ahí un poco el acento. En cambio, para otros, Pascua está más relacionada con la palabra pasar, pesaj, que es la palabra de la fiesta judía, donde, bueno, es el tema del paso, ¿no? Y sería la pasión, el paso vamos a llamarlo, de la muerte a la vida, ¿no? Poniendo el acento en la resurrección. Entonces, unos han puesto el acento en estas celebraciones en la cruz, en la muerte, y otros lo querían poner en la resurrección. Por ejemplo, Orígenes, San Jerónimo, Clemente de Alejandría, otros santos padres. Estamos hablando de los momentos en que las liturgias no están todavía centralizadas, ¿no? Ya sabéis que hay diversas liturgias vinculadas a los países, ¿no? La hispana, la galicana, la romana era una de tantas, ¿no? Bueno, pero se está profundizando un poquito en todo esto, ¿no? Y San Agustín dio una solución muy buena en el siglo IV, V, ¿no? ¿Cuál fue la solución de San Agustín? Oye, pues la síntesis, ¿no? El transitus, el paso, sucede per passionem, por la pasión. Entonces, están los dos temas tan unidos, ¿no? Y además, San Agustín dijo, señores, la vigilia pascual es la mater omnium vigiliarum, la madre de todas las vigilias. Interesante. ¿Qué pasó después? Pues hay un momento de decadencia en la vigilia pascual, que se celebraba y tal. Lo que sí estaba claro consistía en el centro de la vida de la Iglesia, pero que fue perdiendo un poquito de fuerza desde el momento en que se dejó de celebrar con esos 2 días anteriores, el día del Pascua de Resurrección, y bueno, se fue un poquito acortando, en vez de celebrarla por una noche se hizo por la mañana, y además no solamente eso, sino que pasó al sábado, y además el sábado se convirtió en el sábado de gloria, ¿verdad? Se convirtió en el sábado, es decir, ya en la mañana del sábado, lo que tiene que haber sido en la vigilia pascual de la noche del domingo, la mañana del sábado se tocaban las campanas, se celebraba la Pascua y todo esto, ¿no? Y esto sucedió pues en el siglo VIII y en los siglos XIII y XIV, pues en toda la Iglesia de Roma, ¿no? Entonces, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, el misal de San Pío V, que es el misal que ha sido válido, que hemos visto en los pueblos nosotros, ¿no? Que era el misal latino, que estaban ahí, que los monaguillos pasábamos de un sitio a otro y todo aquel, donde estaba la misa totalmente latina en aquellos momentos, ¿no? Ya sabéis que la misa en lenguas vernáculas fue de una aportación del Concilio Vaticano II, ¿no? Bueno, pues en aquellos momentos, y el misal era el misal de San Pío V, pues ahí aparece que dice, esa celebración, dice, no dice que se haga por la mañana o por la tarde, dice que se haga hora competenti, en la hora competente. Pero ese hora competente se fue pasando a celebrar el
el sábado por la mañana. Y entonces, para compensar eso, surgen unos ritos populares que se celebraban en la noche del sábado, como era o la elevatio crucis, la elevación de la cruz, o incluso la visita del sepulcro, que sustituyeron a la vigilia. ¿Y qué es lo que pasó? Que el pueblo fue abandonando progresivamente lo que sería la celebración de la vigilia pascual. Y esto lo hemos visto nosotros en toda la evolución, porque en nuestros años mozos, yo que soy muy mayor, pues me recuerdo que era una cosa que bueno, es que ni pensábamos en eso, ¿no? Porque, bueno, se había celebrado el domingo se había celebrado el sábado, ¿no? Era el sábado de Pascua, ¿no? El sábado de Pascua. Y además, no solamente eso, sino que cambió un poquito el sentido de lo que era la vigilia pascual. Y es que la vigilia pascual pues pasó de ser una celebración de la Pascua que tenía su pleno sentido por la noche, con esta serie de cosas, pasó a ser una fiesta de bendiciones. Vamos a bendecir todo lo que se pueda bendecir, ¿no? Entonces se bendecía el fuego, se bendecía el agua, se bendecía la cera, se bendecían las comidas, sobre todo el Cordero Pascual, que era lo que acaparaba más la atención en aquellos momentos, ¿no? Precisamente era una fiesta de bendiciones y todo esto ha quedado reflejado en el rito, como veremos, de la vigilia pascual, ¿no? Todas estas bendiciones que han quedado allí, pero que han sido acumuladas por la historia. Bueno, ¿cuándo empezó a cambiar todo esto? Pues empezó a cambiar en el siglo XIX. Y en el siglo XIX con lo que se llamó el movimiento litúrgico. El movimiento litúrgico empezó en los monasterios, sobre todo benedictinos, de Francia, de Alemania, donde empezaron a investigar pues, las fuentes bíblicas, las fuentes patrísticas, etcétera, y se dieron cuenta, pues vamos a ir a lo más profundo que hay en la celebración de todas estas fiestas, ¿no? Por ejemplo, el benedictino francés Guéranger, en la abadía de Solesmes, el Odo Kassel, que fue un teólogo muy importante de lo que se llama la teología de los misterios, profundizando en la teología patrística y bíblica también, pues María Lach en Alemania, y por ejemplo el sacerdote alemán y escritor Romano Guardini, que escribió un libro famoso, El Señor, pues estos ya celebraban en los años 30, ya celebraban la Pascua por la noche, ¿no? Estaba prohibido celebrar por el día, pero bueno, lo hacían ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que los obispos franceses y alemanes le dijeron al Papa, oye, vamos a ver, vamos a aclararnos, a ver qué es lo que pasa con la celebración por la noche, por la mañana y tal. Y entonces el Papa Pío XII nombró en el 48 una comisión para la reforma litúrgica. Y esa comisión duró hasta la preparación del Concilio Vaticano II, ¿no? El franciscano Antonelli la presidía, un redentorista Low, también el teólogo Jungmann, alemán, bueno, un jesuita alemán que fue Agustín Bea, que luego fue cardenal, etcétera, fueron los que modificaron el rito de la vigilia pascual e incluso también de la Semana Santa en los años 50, 51, como he puesto ahí, 51, 55, cuando realmente ya se dio un cambio realmente importante. En el 51 fue cuando se hizo el cambio de la vigilia pascual y en el 55 cuando se hizo el cambio de toda la Semana Santa con sus correspondientes documentos. Bueno, y ahora sí que llegamos al número 3. ¿Qué tal vamos? Bueno, ¿estáis ya muy cansados o no de esto? ¿No? ¿No, de verdad? ¿No? Bueno, pues el número 3 es el tema nuestro, que es lo del triduo pascual. Y aquí es donde vamos a responder a la famosa pregunta, ¿no? A ver qué es, cuándo es y cuándo es, ¿no? Vamos a ver. La palabra triduo pascual no es muy antigua, no es muy antigua. Lo que era más común, como sabéis bien, era el término de Semana Santa, en latín Hebdomada Sancta, y comenzaba el Domingo de Ramos, que en la Reforma de 1955 ya no se llamó Domingo de Ramos, sino que se llamó Domingo Segundo de Pasión o de Palmas, porque este domingo que vamos a celebrar ahora era el Domingo Primero de Pasión. ¿Os acordáis del Domingo de Pasión? Se ponía todo morado, los santos se tapaban y todo esto. Entonces era cuando empezaba el tiempo este, ¿no? Entonces llegaba al domingo del segundo de Pasión. Y entonces esta Semana Santa pues tenía, vamos a llamarlo, como sabéis bien, un gran eco en la celebración de toda la gente, ¿no? Se llamaba la Semana Mayor, la Semana Auténtica, por ejemplo, la liturgia ambrosiana,
la grande y santa semana en el rito bizantino, la semana pascual, también se llegó a llamar, los alemanes la llamaban Karwoche, ¿está bien dicho? Que significa semana de dolor o lamentación, y se sigue llamando igual. No dicen Semana Santa, ¿no? Pues eso es curioso, ¿no? Como ha sido un poquito el nombre, ¿no? Entonces, la comprensión del contenido del triduo como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo era clara, formaban una unidad. Y San Ambrosio habla del triduo sacro y San Agustín habla del Sacratissimum Triduum Christi mortui sepulti e resurrecti, el sacrísimo triduo de Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y cuando tenía lugar esto, pues era el viernes, el sábado y el domingo. Entonces eso sería el triduo pascual. Pero ¿qué sucedió? Como desde el siglo VII fue cambiando el centro de gravedad y se incorporó el Jueves Santo como día de la Eucaristía, el Jueves Santo, que había quedado fuera, pues pasó a ocupar, le desplazó al triduo pascual y se llamó el triduo santo, también llamado triduo sacro, que era jueves, viernes y sábado. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, ¿no? ¿Por qué a partir del siglo XIII se llegó a convertir en la fiesta más importante de la Semana Santa? Bueno, pues se explica, en primer lugar, porque era el día en que la gente y los fieles realizaban el mandamiento del comulgar por Pascua Florida. Y se hacía precisamente ese día, no era el día de Pascua, ¿no? Sino que se hacía el día del Jueves Santo. Era obligatoria la comunión pascual. Y entonces se le llamó Triduo Santo porque comprendía jueves, viernes y sábado de gloria. El domingo quedaba fuera totalmente, se ha quedado el jueves, el domingo se va fuera. Lo que prueba que la muerte de Cristo, que se celebraba el viernes y que quedaba un poco como el tema central, ha sido durante el segundo milenio más estimulante para la fe del pueblo cristiano que el tema de la resurrección. Entonces, a partir de mediados del siglo XX, con la reforma de Pío XII, se establece que se vuelva a incluir el domingo de resurrección en el triduo sacro, aunque él no lo llama triduo pascual. Así será bautizado en la reforma tras el Concilio Vaticano II, pero os cito un texto del cardenal Schuster, nada menos que de 1929, el número 1 de la hoja, donde ya habla del triduo pascual y que comienza desde el comienzo hasta la aurora de la resurrección, ¿no? Entonces va a quedar claro que el triduo pascual lo constituyen el viernes, sábado y domingo, hasta las vísperas de ese día, ¿ok? Y el Jueves Santo está un poquito ambiguo, porque la mañana o incluso hasta las vísperas sigue siendo Cuaresma, pero a partir de la misa vespertina, que es la que inaugura el triduo, ya empieza a ser el triduo pascual. Y muy interesante, el viernes y el sábado no son preparación para la Pascua, no. El viernes y el sábado son ya Pascua. Es decir, que el triduo pascual es el tema ese de la unidad. Es el tema de la unidad en una única celebración. Entonces, razones para la unidad. Bueno, pues la Cuaresma, por ejemplo, está unida, la Cuaresma está unida a lo que es la vigilia, para lo que es el triduo pascual. Y, por ejemplo, la cincuentena pascual, hasta Pentecostés, está también unida como ampliación, ¿no? Y no digamos, por ejemplo, la semana después de Pascua, por ejemplo, que es hasta el domingo in albis, que es el domingo después de Pascua, todo eso se considera como un único día, como una única fiesta, ¿no? Como sabéis bien, que aparece en la liturgia, ¿no? Entonces, pues hay una unidad, además, en toda la historia de la salvación, que aparece muy clara en algo que no nos damos cuenta, pero en todas las celebraciones de la Eucaristía, después de la consagración, se dice a veces, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, y la gente lo suele decir, no, el sacramento de nuestra fe es la Eucaristía y tal y cual. No, el texto original no es ese, el texto original es misterio de la fe, el misterio de la fe. Y el misterio de la fe no es la Eucaristía que se acaba de hacer, no es lo que está ahí el pan y el vino, sino el misterio es lo que se dice luego. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
Y ese Señor Jesús es la venida final escatológica, ¿no? Es lo que decir, la historia de la salvación. Ese momento que se hace, pues eso sí que es una cosa muy importante porque ha quedado totalmente desdibujado y concretamente en la Iglesia española pues lo hicieron mal porque lo tradujeron de esta manera. Este es el sacramento de nuestra fe. En Francia por la Cruz, el misterio, este es el misterio de la fe, Mysterium Fidei, que es lo que sigue, ¿no? Es una pequeña aclaración, pero que viene bien decirlo, ¿no? Entonces, digamos que la estructura de la vigilia pascual es bipolar y unitaria. No hay divorcio entre la muerte y la resurrección. El jueves no es Eucaristía, el viernes no es muerte, procesiones, y el sábado otras cosas, y el domingo resurrección. No, Cristo es el mismo, crucificado, resucitado, sacramentado. Celebramos un único acontecimiento, que es el paso de Cristo a una nueva existencia a través de la muerte y nosotros con él. Yo os he puesto el texto número 2 del programa, que me parece muy interesante, de un libro de un liturgista, que es José Aldazábal, que escribió un libro muy, muy importante sobre el tema de la vigilia pascual, ¿no? Y esto estaba ya totalmente presente en las comunidades cristianas y para ello os vamos a poner un poquito de música que rompe un poco todo esto, pero que cierra esta, vamos a llamarlo, esta presentación global de cómo se llega a la celebración de la vigilia pascual en un motete, que es una cosa curiosa, porque aunque aparece en la liturgia en diversos momentos del jueves, del domingo, del sábado, etcétera, que es el texto que tenéis puesto en la hoja, mirad, detrás, Filipenses 2, 8, 9, Christus factus est pro nobis obediens, ¿no? Bueno, pues este texto se cantaba en los responsorios de los oficios que en monasterios y catedrales tenían lugar durante la Semana Santa, porque la liturgia está bien las celebraciones, pero también está la liturgia de las horas, que era cantada y solemne, como sabéis bien, y estaba perfectamente estipulado, ¿no? Estipulado. Entonces, era en gregoriano originalmente, pero luego fue evolucionando de tal manera que podemos decir que durante todos los siglos, desde la Edad Media, el Renacimiento hasta nuestros días, se fue incrementando desde el punto de vista musical con aportaciones maravillosas desde el punto de vista polifónico, ¿no? Porque estaba prohibido el instrumental, pero se cantaba la liturgia a capella, polifónicamente en voces, ¿no? Y de aquí pues tenemos nada más y nada menos que a Tomás Luis de Victoria, que sería el equivalente en polifonía a lo que fue Bach en el tema del órgano, ¿no? Pero que es, y lo que hace Tomás Luis de Victoria es poner música maravillosa a todos los responsorios de Semana Santa y todo esto, pero claro, concentrados en la liturgia de las horas, más que concentrados en las propias celebraciones. Vamos a ver. Y ahora sí que ya vamos a empezar a recorrer muy rápidamente lo que sería la vigilia pascual, luego sería el Viernes Santo, un poco en plan descriptivo, y luego ya sería, luego el Jueves Santo y luego el Viernes Santo. Esto nos resulta ya más conocido porque son ritos a los cuales nosotros solemos asistir, ¿no? Lo que está claro que la celebración primitiva de la Pascua en los primeros siglos era sobre todo el ayuno riguroso de 1, 2 o varios días, seguido de una reunión nocturna de plegaria que acababa con la Eucaristía. La obligación de tomar parte en dicha reunión nocturna era tan fundamental que Tertuliano ve en la misma una dificultad para que una mujer cristiana se case con un infiel. El ayuno también era obligatorio y total. En la Noche Santa el ayuno concluirá con una oración y la fiesta comienza con la Eucaristía. Esto sería el núcleo, el primer momento de lo que era la vigilia pascual. ¿Okay? Vale. Añadidos que se fueron haciendo sobre todo en Roma, desde el siglo IV. ¿Por qué el siglo IV? Pues el siglo IV es la paz de Constantino, el año 323, da ya la libertad de culto, se puede celebrar y las iglesias empiezan a organizarse, como sabéis bien, y entonces también se organiza la liturgia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó?
pues con esta paz la gente se empezó a convertir y se celebraban pues muchos bautismos y se tendía a acumularlos y a hacerlo precisamente en esta fecha, en la vigilia pascual, ¿no? Entonces, y ahí viene toda la preparación de la Semana Santa, perdón, de la Cuaresma, que son catequesis bautismales que la gente iba, los que iban los neófitos, e iban preparándose para ello, ¿no? Y luego cuando llegaba la celebración, en la gran noche pascual, pues eran admitidos en bueno, en un rito que tenía que ser un poquito espectacular. Por lo tanto, la primera ampliación que se hizo en la Iglesia de Roma fue la parte del rito bautismal, precisamente por la práctica que tuvo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también se añadió, el segundo paso fue el lucernario, que sería el equivalente al primer momento que se hace ahora de lo del cirio pascual, ¿no? El lucernario, ¿qué era? El lucernario era pues un rito que existía tanto en la religión judía como en la cristiana, y también era una religión, un rito civil, ¿no? Que pues no había luz eléctrica, entonces el encender la luz por la noche pues era ocasión de una fiesta, de un rito especial que tenía un sentido pues muy, muy bonito, ¿no? Y era algo que estaba integrado en la vida de las personas, era un rito común, ¿no? Pues entonces esto fue asimilado muy pronto por la liturgia cristiana para celebrar a Cristo como luz en el mundo, ¿no? Y por eso, ya desde el siglo IV y V, la noche más santa comenzaba con la fiesta de la luz, ¿no? Y se hacía en las diversas iglesias particulares, tanto la hispana como la galicana, como en el norte de África, etcétera. Y ahí es precisamente cuando nace pues, el texto más bonito de la vigilia pascual, que es el Exulte, el Angélica, que es lo que el diácono proclama, como diremos dentro de unos momentos, ¿no? Y luego, después de eso, no solamente el cirio, sino también se puso de moda la bendición del fuego nuevo, porque ese cirio no se podía encender con cirio con luz vieja, ¿no? Entonces había que hacer algo para que fuera luz nueva. Entonces se puso de moda lo que era la hoguera, una hoguera pascual, y en esa hoguera, que era nueva, porque estaba ahí, era cuando se encendía el cirio, y además no solamente eso, sino que se hacía pues esa procesión que enseguida tuvo el sentido de que aparece en la foto por ahí, ¿no? Del cirio, siguiendo los fieles detrás, pues que podía leerse como, pues qué sé yo, el paso del Éxodo, siguiendo a Cristo Luz, camino de la liberación. Bueno, pues sería un poquito todo esto, ¿no? Vale. La celebración actual, sabéis, se celebra por la noche y se introdujo Pío XII en el año 51. Y puede empezar al caer la noche. Ahora se llama, el nombre técnico es Vigilia Pascual en la Noche Santa. Curioso porque la práctica pastoral hace que se celebre a las 7, a las 8 y tal y cual. Es muy complejo el tema, pero bueno, ahí está la cosa. Los liturgos están ahí debatiendo, los obispos tendrán que responder a las diversas peticiones y veremos a ver qué es lo que sucede con la evolución de esto, ¿no? Lo que está claro que comienza por un lucernario, que lo conocemos bien, ¿no? El tema tan bonito del cirio pascual. Luego llega la liturgia de la palabra, que en ese momento tiene, según el rito actual, son 7 lecturas, 7 lecturas. Hay 3 lecturas del Antiguo Testamento históricas, creación, Abraham, Éxodo, históricas, y luego hay 4 proféticas. Las históricas harían referencia a la celebración de la Pascua como paso. En cambio, las de los profetas harían referencia más bien al rito bautismal, donde está pues Ezequiel y estos textos que nos hablan precisamente de ello, ¿no? Hay un momento muy importante, ya sabéis que no es obligado a hacerlas todas, pero sí es obligado a hacer 2 lecturas del Antiguo Testamento, ¿no? Y hay un momento clave que es en el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, que no se hace todo seguido, ¿no? Hay una ruptura y es que, acabadas las lecturas del Antiguo Testamento, como sabéis bien, se encienden las velas del altar, que habían estado totalmente apagadas, se encienden las velas del altar en ese momento, se canta el Gloria por primera vez con campanas, etcétera, y todo eso. Se aconseja que sea ese el momento más importante, que se enciendan ya todas las luces de la iglesia, ¿no? Dicen, bueno, la primera parte y tal, que haya luz ya, en el exulte, etcétera, pero este sería el momento más importante. Se prepara con el canto del Aleluya tras varias semanas que no se ha podido cantar y todo eso,
Y luego llega pues a la proclamación del Evangelio, ¿no? que sería lo más importante, ¿no? Y luego, después de eso, comienza la liturgia bautismal, que ha quedado reflejada allí, precedida por la letanía de los santos, y se bendice. Ahora que, bueno, si hay bautismo se hace en ese momento, y si no, se hace la bendición del agua y se asperja con el agua a toda la gente que está allí participando, ¿no? Y acaba con la liturgia eucarística, ¿no? Que sería el culmen de la celebración. Problema, pues ya ha habido tantas cosas y tan significativas y tan bonitas y tan emocionantes, la luz y toda esta serie de cosas, pues casi la parte de Eucaristía actualmente queda un poquito como desdibujada y tal, ¿no? Y bueno, la gente está como cansada, ¿no? Pues un problema para ver cómo se puede renovar eso y se puede revitalizar, que sería realmente lo más importante, es que es la Eucaristía, es que es el momento clave y siempre ha sido clave, el momento clave en toda la celebración de la Vigilia Pascual. Acababa con la Eucaristía, ¿no? Y luego ya, pues oye, está el famoso doble aleluya para despedirse, ¿no? Bueno, esto sería la Vigilia Pascual, ¿eh? Entonces, ahora nos vamos a ir al Jueves Santo. Vamos retrocediendo y el tiempo corre que vuela, ¿no? Vamos a ver. Los orígenes de la misa en la Cena del Señor los encontramos en Jerusalén en tiempos de Egeria. ¿Quién es Egeria? Esa señora que tenéis ahí en la foto. Egeria era una gallega de buena familia, culta, muy inquieta, que además, formaba parte de una comunidad religiosa. Y no sabemos cómo, pero ahí a finales del siglo IV, aprovechando la paz romana, pues se fue nada más y nada menos a Jerusalén, a Tierra Santa. Hizo un viaje que se considera pues una de las primeras descripciones de lo que sería la literatura de, vamos a llamarlo, de turística. Pues vamos a considerarlo así, porque cuando va allí escribe una serie de cartas a sus compañeras, ella era monja, diciéndoles lo que ve allí en Jerusalén, toda una descripción de cómo se celebra, aparte del viaje, que lo describe perfectamente, y es una maravilla, pero los ritos de Jerusalén y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues entonces ella dice que allí en Jerusalén ya se celebraban en el siglo IV 2 misas. Había una misa cuaresmal por la mañana, que era la clausura del ayuno, y otra que se celebraba al pie de la cruz, conmemorando la institución de la Eucaristía. Pero eso era en Jerusalén. En cambio, en Roma, el jueves era muy importante porque era el día de la reconciliación de los penitentes. Otra historia que es. El miércoles de ceniza se coge la ceniza sobre las cabezas. Los pecadores públicos que querían ser ingresados de nuevo en la comunidad tras haber sido excomulgados, ¿no? Eran admitidos, pero no en la noche de la Vigilia Pascual, eran admitidos el Jueves Santo. El Jueves Santo se hacía una misa de reconciliación especial que tenía lugar por la mañana y eran admitidos precisamente a esa celebración. De tal manera que en el siglo IV, pues en Roma ya aparecen ese rito especial de los penitentes, y no se hablaba de la misa de la Cena del Señor en Roma, pero en el siglo VI, VII, evoluciona ya y encontramos 3 misas el Jueves Santo. La de la mañana, que es la reconciliación, a media mañana, que se celebraba la bendición de los óleos, lo cual era muy importante porque el Papa bendecía los óleos y los obispos también en todos los sitios, para que luego iban a ser los que iban a usarse el sábado y el domingo para las diversas celebraciones bautismales, etcétera, ¿no? Entonces, eso se hacía también el Jueves Santo, y este es el origen de lo que es la misa crismal, ¿no? Que en principio tendría que ser el jueves por la mañana, pero ahora se celebra otro día. Por ejemplo, nos han citado el miércoles, que se hace en las diócesis, porque los jueves se supone que se dedican totalmente a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Había, por ejemplo, el lavatorio de los pies, no era una celebración litúrgica, era un acto que se hacía paralitúrgico, y el Papa pues lavaba los pies ahí a los obispos de los que estaban allí en Roma, pero también las diócesis lo solía hacer el obispo y con las personas que venían, pero era una celebración paralitúrgica. Y a partir del siglo XI, pues sí que va a tener una prioridad casi exclusiva lo que es la Eucaristía
como celebración de la Eucaristía, origen de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en ese momento tiene lugar una herejía, que es la herejía de Berengario. Berengario, dentro de un poco una visión arriana, decía que no había presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo que no hay presencia real de Cristo en la Eucaristía? Pues vamos a celebrarla, pero bien celebrada en ese día. Y de esta manera se va a destacar totalmente lo que es la presencia real, con concretamente la adoración de la Eucaristía, que sería un poco el equivalente de lo que es, vamos a llamarlo así, la última parte, que es depositar la reserva, que sería práctica en un primer momento para lo que se va a hacer la comunión del viernes, ¿no? Sería eso, pero luego pues tiene tal fuerza con los monumentos y eso, que ya pasa pues a la visita a los monumentos, que todos solemos ir en la tarde del Jueves Santo, que tiene un gran éxito, ¿no? Vinculado a todo esto, ¿no? Ya sabéis que el Concilio Vaticano II permite el uso de la lengua vernácula en todas ellas, ¿no? Entonces, la misa de la Cena del Señor pues se va a convertir en una celebración, vamos a llamarlo, donde tiene lugar ese lavatorio de los pies que se incluye en este momento ya, en la reforma del Papa Pío XII. Se da una gran, precisamente el Evangelio trata de eso, ¿no? Se celebra esa colecta, que es también colecta para Cáritas, vinculado al tema de la comunicación de bienes, ¿no? Y termina con las visitas a los monumentos. Se hace la lectura del Éxodo, la segunda lectura nos habla de la descripción de la cena pascual cristiana, la distribución de la Eucaristía, y el Evangelio, hemos dicho que es el Evangelio del lavatorio de los pies, pues como actitud de servicio para los demás. Esto sería el Jueves Santo. Y llegamos al Viernes Santo. Entonces, el Viernes Santo es la celebración de la pasión del Señor, como aparece muy bien. Empieza celebrándose en Jerusalén, lo cual es lógico, cuando va allí la peregrinajeria, dice, anda, pues allí lo que están haciendo ellos van desplazándose de un sitio a otro, se presta, pues van del cenáculo al Calvario, del Calvario y tal, cogiendo un poquito los diversos días en el lugar, ¿no? Y precisamente en el Viernes Santo, en lo alto del Calvario, es que sacaban el Lignum Crucis que tenía ahí el number one, no de los 2000 que hay en toda la cristiandad, sacaban ese y tenían una adoración, una cosita especial, ¿no? Y además se hacía también lo del Via Crucis, que comienza allí exactamente, ¿no? Por la Vía Dolorosa, que luego ya se amplía toda la iglesia, sobre todo movido por los franciscanos, que se convierten en, vamos a llamarlo, en los guardianes de todo lo que es la Tierra Santa, ¿no? Y todo eso, pero que luego ellos lo van difundiendo pues, por todos los sitios, y los Via Crucis que han llegado hasta nuestros días, como sabemos bien. Hoy es un ejemplo, ¿no? El viernes es el día de los Via Crucis. Deciros que en un primer momento comulgaban todos, pero en un segundo momento solo comulga el sacerdote. En el siglo XIII, ¿no? Solamente comulgaba el celebrante. Y esto fue válido hasta la reforma de 1955, donde ya se dijo, por favor, porque solo el celebrante, que comulguen todos y tal. Porque otra opción era no celebrar la comunión. La comunión se había celebrado jueves y tal, entonces vamos a esperar sin comulgar hasta el día de Pascua, ¿no? Pero dijeron, bueno, no vamos a quitar eso y, bueno, pues que siga la comunión, pero sí ampliada a todos. Y en estos momentos, pues tiene una cierta relevancia también el momento de la comunión. Evidentemente, el Viernes Santo, lo más importante son la primera parte, con la lectura, sobre todo, de la Pasión según San Juan. Además, se va haciendo dramatizada, ha quedado reflejada en la liturgia con 3 personas, como sabéis bien. Entonces, bueno, tiene una importancia muy importante. También se hace una solemne plegaria universal, es decir, con un rito muy especial que entonces se decía, en aquellos tiempos, se arrodillaba la gente, flectamos genua, levate, eso decía el diácono. Luego se hacía la petición con una munición. Bueno, pues esto ha quedado un poquito reflejado ahora y es una oración universal especial
que además luego fue modificada, pues porque se quitó lo del oremus pro perfidis judíos, como sabéis bien, y otra serie de cosas que no quedaban muy a tono con lo que tendría que ser. La segunda parte es la adoración de la cruz, que en ese momento es ya la protagonista de la celebración. También esto se ha modificado bastante, como sabéis bien, en el sentido de que se hacía de un modo muy gráfico, se empezaba por detrás, la cruz estaba tapada, se quitaba una parte, luego se quitaba otra y tal, ¿no? Se cantaba mira del árbol de la cruz, donde estuvo, luego más alto, mira del árbol, cada 3 veces, ¿no? Ahora se hace de un modo mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, ya se presenta totalmente la foto, aparece en esa presentación, ¿no? Y durante ese tiempo también lo que sí que se promociona es que, y además aparece reflejado en el ritual, que sea una adoración individual de los fieles, que hay una procesión, que la gente vaya y lo hagan, ¿no? También ha cambiado, en un primer momento se hacían 2 reflexiones y tal y cual. La pandemia también lo cambió en el sentido de que unos tocaban, besaban y tal y cual. Ahora más bien pues se usa pues la inclinación, si alguno quiere tocar pues tampoco no se va a decir que no lo toque, no pasa nada y tal, pero el besar y todo eso ya no funciona cada vez porque va evolucionando, es que son ritos vivos, ¿no? Y se acaba con el tema de la comunión que como sabéis introduje para todo el mundo, ¿no? Y que hay una crítica fuerte y que por razones ecuménicas y otras, pues se podría suprimir perfectamente el tema de la comunión del Viernes Santo y dejarlo para el día de la Vigilia Pascual, que sería como más importante. Y alguna referencia a las otras celebraciones, nada, no digamos, simplemente número. Via Crucis, hemos hablado, meditación de las 7 palabras, el viernes, procesiones con sus pasos, lo sabemos bien, se ha convertido en protagonismo ahora del viernes, procesión del encuentro, que además tiene mucho sentido. Por ejemplo, en Filipinas, la iglesia de Filipinas la ha cogido como el comienzo de la vigilia pascual. Pues oye, han cogido eso. Bueno, las conferencias episcopales pueden cambiar, ¿no? Y luego, por ejemplo, también pues hay unas propuestas ahora de que se haga algo, no se sabe qué, en recuerdo de María. Que claro, cuando se celebró en la Semana de Pasión el Viernes de Dolores, pues ya quedó María fuera de todo esto, ¿no? Quedó fuera totalmente, ¿no? Entonces ahora vamos a recuperarlo un poquito y, por ejemplo, en algunas parroquias pues se suele hacer alguna celebración con la figura de María. Por ejemplo, en San Miguel hacemos el sábado por la mañana. Bueno, una pequeña cosita y tal, un pequeño recuerdo, ¿no? Pero lo que está. Y sí que quiero haceros una referencia muy curiosa al oficio de tinieblas. ¿Os suena el oficio de tinieblas? ¿Qué es el oficio de tinieblas? Pues es muy tenebroso, ¿no? Sí, sí. Bueno, os explico. ¿Por qué se llama de tinieblas? Bueno, pues mirad, es también una cosa práctica, es una cosa práctica. ¿Qué sucedía? Al hacerse las celebraciones por la noche, pues el rezo de los maitines y de los laudes, sobre todo en los monasterios, que se tenían que levantar para hacer ello, pues no se rezaba, ¿no? Quedaban allí y decían, oye, ¿qué hacemos con eso? Pues oye, hay que celebrarlo de alguna manera. Entonces se pasaron a celebrar el día anterior. Entonces, los del jueves, pues por eso se llaman de vísperas. Las vísperas significa la víspera de la celebración siguiente, ¿no? Entonces, lo vamos a llamar laudes y maitines del Jueves Santo, pasaron a celebrarse el miércoles santo. Y se celebraban por la tarde, evidentemente. Y al celebrarse por la tarde, pues ¿sabéis cómo se hacía? Ahí, que existen todavía, cuando se visitan los catedrales, lo que se llaman los lucernarios. Es una cosa triangular grande, una especie de gran cirio triangular que aparece en todos los sitios, ¿no? En las cuales había 15 velas, 15 velas. ¿Por qué 15 velas? Porque eran los 15 salmos que tenían que rezarse, eran los salmos de los maitines que eran 10 y luego estaban los 5 salmos de los laudes que eran 5, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Empezaba todo encendido para que la gente viera bien y vieran el libro todo encendido y todo esto, pero según se iban rezando, se iban apagando las velas, ¿no? Entonces se apagaba una, se apagaba otra, según iban avanzando los salmos, ¿no? Lo que hemos escuchado del responsorio del Christus Factus Est, pues ese se hacía concretamente hacia el final de todo, porque era el final de estos ritos del oficio de tinieblas. ¿Y por qué de tinieblas? Porque acababa oscuras totalmente, solo quedaba una luz.
que da la luz, la que estaba en lo más alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento? Pues en aquel momento esa luz salía como detrás del altar, se ponía de pie y se hacía un estruendo en toda la iglesia impresionante, pegando golpes en los bancos, en todos los sitios y tal. Que sí, hombre, que se hacía por ahí y luego quedó y formaba parte de este rito que era realmente impresionante, ¿no? Con todo esto, se podía hacer todo el ruido del mundo mundial, precisamente marcando pues ese desbarajuste total de la muerte de Cristo, ¿no? De lo que le ponía allí y haciendo referencia a esto. Y este es el origen del oficio de tinieblas. Deciros que es de lo más bonito que hay en las celebraciones de la Semana Santa, si tenéis posibilidad de escuchar, de verdad, todo lo que acompaña al oficio de tinieblas, toda la polifonía acompañando esto. Los tramos de Tomás Luis de Victoria, de Palestrina, de los salmos gregorianos. Realmente es algo maravilloso que por ahí aparecen en conciertos, ¿no? que se cantan y son muy bonitos, ¿no? Pero incluso modernos. Bruckner, por ejemplo, y Nunc Dimittis Pactus es maravilloso, ¿no? Y todos estos, pues es una manera también de ese día de hacerlo, ¿no? Y simplemente una pequeña cosita que se me ocurre a mí para acabar. Yo creo que no tiene mucho sentido, lo de la visita a los monumentos del viernes, creo yo personalmente. Estamos en otra tesitura, estamos en otra cosa, y el viernes creo que tendría que ser recuperado, por lo menos desde el punto de vista litúrgico, un día como de silencio, un día de reflexión. Si se visitar la cruz, reflexionar y tal, ¿no? Pero que se ha convertido pues el viernes con nuestras procesiones, no digamos ya en otras regiones y todo, pues se ha convertido en una cosa totalmente distinta, una fiesta y todo esto, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo que yo os quería decir y son y 8 ya, con lo cual el tiempo ya está cumplido, ¿no? Sobradamente, ¿no? Bueno, pues os he puesto un texto al final que lo podéis, no lo vamos a leer ahora, pero que os lo dejo para vuestra casa, ¿no? Donde explicaría un poquito el sentido último de esta charla, ¿no? Que cómo todo tiene una unidad y es precisamente la vigilia pascual y el triduo pascual el que da sentido no solamente a la celebración de la Semana Santa, que eso ha quedado totalmente desdibujado, no queda sentido a eso, sino también a todo el año litúrgico, a todo el año litúrgico. Por eso es una tarea pendiente de a ver cómo revitalizamos el triduo pascual entendido litúrgicamente, ¿no? Casi nada. Vale, pues hasta aquí he llegado. Gracias.